etapa inicial del trabajo de parto, y algunas relaciones importantes que debemos mencionar, pues van a ser la situación, presentación, actitud o postura y posición del feto. Primero tenemos que la situación fetal va a ser la relación entre el eje longitudinal del feto y el de la madre, y esta pues puede ser longitudinal o transversal, y en ocasiones pues los ejes fetal y materno se van a cruzar a un ángulo de 45 grados, lo cual nos va a generar una situación oblicua que es inestable y se va a convertir en longitudinal o transversa en el curso del trabajo de parto. Y en más del 99% de los trabajos de parto, pues la situación va a ser longitudinal al término, y los factores que nos van a predisponer una situación fetal transversa van a ser la multiparidad, la placenta previa, polihidrapnios y anomalías uterinas. En cuanto a la presentación fetal, vamos a tener que la parte que se va a presentar va a ser aquella porción del cuerpo fetal que se va a encontrar más avanzada dentro del conducto del parto o en su máxima proximidad, y se va a poder percibir a través del cuello uterino por medio del tacto vaginal. Por tanto, pues en situaciones longitudinales, la parte que se va a presentar es la cabeza o la pelvis, que va a dar lugar a presentaciones cefálica y pélvica, respectivamente. Y cuando el feto yace con el eje longitudinal en localización transversal, la parte que se va a presentar es el hombro. La siguiente, por favor. Tenemos en cuanto a la presentación cefálica que se va a clasificar según sea la relación entre la cabeza y el cuerpo del feto, pero por lo regular pues la cabeza va a estar muy flexionada, de tal manera que la mandíbula va a entrar en contacto con el tórax, y la fontanela occipital va a ser la parte que va a presentar y dar lugar a la presentación de vértice u occipucio. Y con mucho menos frecuencia, pues el cuello fetal puede estar muy extendido, y por consiguiente, pues el occipucio y el dorso van a entrar en contacto, y la frente pues va a ser la porción más avanzada dentro del conducto de parto, lo que va a corresponder a la presentación de cara. También tenemos que la cabeza fetal puede asumir una posición entre estos dos extremos, parcialmente flexionada en algunos casos, en la presentación de fontanela anterior o brecma, también la llamada presentación de sincipucio, o en parte extendida para la denominada presentación de frente. Y estas presentaciones pues suelen ser transitorias conforme va avanzando lo que es el trabajo de parto. Las presentaciones de sincipucio y de frente casi siempre se van a convertir en las de vértice o cara por la flexión o extensión del cuello respectivamente. También el feto a término va a tener casi siempre una presentación de vértice, lo cual pues nos va a resultar lógico si se considera que el útero pues posee una configuración piriforme. Tenemos que la cabeza fetal a término va a ser un poco mayor que la pelvis, pero todo el polo podálico, pelvis y sus extremidades flexionadas van a tener un mayor volumen y una mayor movilidad que el polo cefálico. Este polo pues está constituido solo por la cabeza del feto, y hasta las 32 semanas aproximadamente la cavidad amniótica es grande en comparación con la masa fetal, y el feto pues no va a ser sujetado por lo que son las paredes uterinas. También tenemos a la presentación pélvica, que es cuando el feto muestra una presentación en sus tres variantes generales que corresponden a franca, completa y podálica. Esta presentación puede ser efecto de circunstancias que nos pueden evitar que ocurra la versión normal, por ejemplo, un tabique que va a protruir la cavidad uterina, una peculiaridad de la actitud fetal, en particular la extensión de la columna vertebral, como sucede en presentaciones pélvicas francas, y también puede impedir que el feto cambie de posición. Y si la placenta se implanta en lo que es el segmento uterino inferior, quizás se distorsione la anatomía intrauterina normal y tenga como consecuencia una presentación pélvica. La presentación franca es cuando las piernas del bebé van a estar dobladas en forma plana contra su cabeza, y la parte de las nalgas van a estar cerca del canal del parto.
En cuanto a la presentación podálica, pues va a ser aquella en la que la pelvis de un feto en situación longitudinal está en contacto con el estrecho superior de la pelvis materna. La siguiente, por favor. También tenemos a la actitud o postura fetal. Y bueno, aquí es importante mencionar que en los últimos meses de embarazo, pues el feto va a adoptar una postura característica que se va a describir como actitud o hábito. Y como regla, pues el feto va a conformar una masa ovoide que corresponde de manera general a la configuración de la cavidad uterina. El feto se va a doblar o flexionar sobre sí mismo, de tal modo que la espalda va a adquirir una marcada convexidad. La cabeza se va a flexionar acusadamente, de manera que el mentón casi se va a encontrar en contacto con el pecho. Los muslos se van a flexionar sobre el abdomen y las piernas se van a doblar a la altura de las rodillas. Y en presentaciones cefálicas, pues los brazos suelen cruzarse sobre el tórax o ubicarse de modo paralelo a los lados, mientras que el cordón umbilical yace en el espacio entre ellos y las extremidades inferiores. Esta postura característica es producto de la forma de crecimiento del feto y de su acomodación dentro de lo que es la cavidad uterina. La siguiente, por favor. También tenemos a lo que es la posición fetal. Y bueno, pues esta es básicamente la relación de una porción arbitrariamente elegida de la presentación respecto del lado derecho o izquierdo del conducto del parto. Con cada presentación, pues puede haber dos variedades de posición, derecha o izquierda. El occiput y el mentón y el sacro fetal son puntos determinantes en las presentaciones de vértice, cara y pélvicas. Debido a que la presentación puede adoptar las formas de posición izquierda o derecha, va a haber variedades occipitales, mentonianas, sacras izquierdas y derechas que se abrevian como occipital anterior izquierda o LOA, occipital posterior derecha o ROP y occipital anterior derecha o ROA. La siguiente, por favor. También tenemos a las anteriores izquierda, derecha y a las posteriores. La siguiente, por favor. Y bueno, ya hablando de los mecanismos que nos van a desencadenar lo que es el trabajo de parto, pues tenemos que hacia el final del embarazo el útero se va a hacer cada vez más excitable hasta que por último va a comenzar a contraerse de manera sostenida y rítmica con tal potencia que va a expulsar al feto. La causa exacta de la intensa actividad del útero se desconoce, pero hay al menos dos grupos de efectos que van a culminar en intensas contracciones responsables del parto. Y la primera va a ser los cambios hormonales progresivos que van a inducir una excitabilidad mayor de la musculatura uterina. Y la segunda van a ser los cambios mecánicos progresivos. En cuanto al aumento del cociente estrógeno-progesterona, pues entra en cuanto a los factores hormonales que nos van a aumentar esta contractilidad uterina. Y tenemos que la progesterona va a inhibir la contractibilidad uterina durante el embarazo, ayudando pues a evitar la expulsión del feto. Y en cambio, pues los estrógenos van a tener una clara tendencia a aumentar la contractilidad del útero. En parte esto va a ser porque se van a incrementar el número de uniones intercelulares comunicantes entre las células adyacentes de la musculatura lisa del útero, pero también por otros efectos que son menos conocidos. Tanto la progesterona como los estrógenos se secretan en cantidades progresivamente mayores a lo largo de casi todo el embarazo, pero a partir del séptimo mes la secreción de estrógenos va a seguir ascendiendo, mientras que la de la progesterona pues se va a mantener constante o quizá va a disminuir un poco. También otro factor sería la oxitocina que provoca la contracción del útero, pues esta es una hormona secretada por la neurohipófisis y nos va a estimular de forma específica lo que es la contracción del útero. También podemos encontrar el efecto de hormonas fetales sobre el útero. Vamos a tener que la hipófisis fetal también secreta grandes cantidades de oxitocina que podrían pues desempeñar hasta cierto punto un papel en lo que es la excitación del útero. Y del mismo modo, pues las glándulas suprarrenales del feto secretan grandes cantidades de cortisol que
podrían estimular también al útero. Esas también van a liberar prostaglandinas en concentraciones elevadas en el momento del parto, y pues estas hormonas van a aumentar igual la intensidad de contracciones. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores mecánicos, los podemos agrupar en dos, y la primera sería la distensión de la musculatura uterina. Y bueno, el simple estiramiento de las vísceras dotadas de musculatura lisa van a aumentar fácilmente su contractilidad. Además, la distensión intermitente, como la que experimenta de forma reiterada el útero con los movimientos del feto, también pueden inducir contracciones en lo que es el músculo liso. La segunda sería la distensión o irritación del cuello uterino. Y bueno, en esta existen razones para pensar que el estiramiento o la irritación del cuello uterino pues van a tener una especial importancia en la producción de contracciones uterinas. Y bueno, un ejemplo de esto es que es frecuente que, por ejemplo, el propio obstetra introduzca un aparato cuando al romper las membranas, la cabeza del feto distiende el cuello con más energía de lo habitual o lo irrita de alguna otra manera. La siguiente, por favor. En cuanto a las contracciones de la musculatura durante el parto, pues tenemos que son señales dolorosas del útero y del canal del parto que van a despertar los reflejos neurógenos que van a partir de lo que es la médula espinal y se van a transmitir a los músculos abdominales, produciendo que se contraigan y aumente la fuerza que produce la expulsión del feto. Y algunas características de esto va a ser que van a iniciar en la porción alta del fondo uterino y se van a extender hacia el cuerpo del útero. Van a ser más débiles en el segmento inferior del útero, próximo al cuello, y van a ser intermitentes. La siguiente, por favor. Bueno, el mecanismo de parto pues va a ser una combinación de movimientos simultáneos y coordinados que va a realizar pasivamente el feto durante su progresión por lo que es el canal pelvigenital hasta su salida al exterior. Y los movimientos que va a realizar el feto para atravesar la pelvis materna se van a dividir en mecanismo de parto de cabeza, mecanismo de parto de hombros, mecanismo de parto de todo el resto del cuerpo. La siguiente, por favor. Bueno, y a su vez, pues los mecanismos de parto de cabeza se van a subdividir en acomodación y encajamiento en el estrecho superior, descenso, rotación intrapélvica, flexión, desprendimiento o deflexión, rotación externa y expulsión. Bueno, esto va a depender más de la bibliografía que utilicemos, pero yo me basé en esta y vamos a empezar con lo que es la acomodación y encajamiento en el estrecho superior. Bueno, pues este básicamente va a consistir en la adaptación del polo cefálico al estrecho superior de la pelvis. Y bueno, la cabeza suele orientar su diámetro biparietal en el anteroposterior de la pelvis, de forma que la sutura sagital interparietal coincida con el diámetro transverso. Y durante el encajamiento, pues ambos parietales pueden entrar a la vez en la pelvis. En este caso, pues la sutura sagital se va a mantener equidistante del pubis y del sacro, y el encajamiento se va a denominar sinclítico, pero va a ser más frecuente que se introduzca primero uno de los parietales, y a esto lo vamos a llamar asinclitismo. En este caso, pues la sutura sagital se va a desplazar aproximándose al pubis. Si penetra primero el parietal posterior, lo consideramos como asinclitismo posterior o de Litzmann, o en sentido contrario, si penetra primero el anterior, va a ser denominado como asinclitismo anterior o de Nagel. Y bueno, este movimiento tiene por objeto aprovechar el máximo de los diámetros fetales y pélvicos. El encajamiento asinclítico se va a presentar en el 75% de los casos. Primero va a ser anterior, bueno, esto es lo más común, y al finalizar el encajamiento se va a transformar en posterior. Y durante las últimas semanas del embarazo, en las primigestas, la cabeza se va a insinuar en el estrecho superior, incluso va a llegar a fijarse en él, penetrando el punto guía hasta el segundo plano. Y en las multíparas, con frecuencia las contracciones del parto van a sorprender la cabeza libre por encima del estrecho superior. La siguiente, por favor.
También tenemos al descenso y rotación intrapélvica, que, bueno, una vez superado el estrecho superior, la cabeza fetal va a descender por la excavación pélvica, pero a la vez que desciende va a girar a modo de tornillo para poder dirigir su occipucio hacia la sínfisis del pubis. Y bueno, pues esta rotación intrapélvica va a tener por objeto adaptar lo que es el diámetro suboccipito bregmático al diámetro antero-posterior del estrecho inferior, que gracias a la retropulsión del coxis se van a transformar en su mayor diámetro. Y bueno, esta rotación intrapélvica nos va a describir un arco de 45 grados cuando el encajamiento es oblicuo anterior o de 90 grados en los casos en los que el encajamiento sea transverso. También tenemos que el descenso de la cabeza va a tener una explicación sencilla, que sería el efecto sobre el feto que produce la contracción uterina. La siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos a la flexión, y al flexionar la cabeza, el mentón va a contactar con el tórax y el feto va a oponer a la pelvis una circunferencia cefálica, cuyo diámetro pues va a ser el suboccipito bregmático. Y bueno, este diámetro es el menor de todos los cefálicos, motivo por el cual la presentación cefálica en flexión o de vértice va a ser con mayor frecuencia eutóxica. También tenemos que la precocidad y el grado de flexión van a estar en función de la proporcionalidad entre la pelvis y el feto. La pelvis límite va a obligar a una mayor y más precoz flexión de la cabeza, y esta flexión se va a regir por la ley de palanca de brazos desiguales. Tenemos que la columna vertebral fetal va a dividir la cabeza en dos porciones desiguales. La menor va a corresponder al occipucio. También tenemos que la fuerza creada por la contracción uterina se va a transmitir por lo que es la columna vertebral hasta la cabeza, y bueno, el occipucio va a descender más rápidamente, ya que el mayor brazo de la palanca del extremo opuesto nos va a originar una mayor resistencia. Y lo que tenemos en la imagen son 4 grados de flexión de la cabeza. En la línea continua nos va a representar el diámetro occipito mentoniano, en tanto que la línea punteada va a conectar el centro de la fontanela anterior con lo que es la fontanela posterior. En la imagen A tenemos una flexión deficiente, en la B una flexión moderada, en la C una flexión avanzada y en la D una flexión ya completa. Y bueno, en esta se va a observar que la barbilla se ubica sobre el pecho con en la flexión completa. El diámetro suboccipito bregmático es el que pasa a través de la entrada de la pelvis. La siguiente, por favor. En cuanto a la deflexión o el desprendimiento, vamos a tener que cuando la cabeza atraviesa lo que es el orificio vulvar, va a iniciar su deflexión, por lo que sucesivamente van a aparecer por la horquilla de la vulva lo que es la frente, los ojos, la boca y el mentón, y va a quedar completada la exteriorización del polo cefálico. Bueno, actualmente se sugiere que la deflexión no tiene lugar solamente a nivel de la articulación occipito-atloidea, sino que también pues va a participar toda la columna cervical, y en este periodo se va a cumplir el criterio de que el canal de parto pues es cilíndrico y acodado, ya que hasta ese momento el feto pues ha recorrido un canal irregular pero rectilíneo. En la siguiente, por favor. En cuanto a la rotación externa, tenemos que aquí la cabeza va a sufrir una restitución, y si el occipucio originalmente se dirigía hacia la izquierda, va a girar hacia lo que es la tuberosidad isquiática izquierda, y si al principio se orientaba a lo que es a la derecha, va a rotar a la derecha. La restitución de la cabeza fetal a la posición oblicua va a dar paso a una conclusión de rotación externa hasta la variedad de posición transversa. Un movimiento que se va a corresponder con lo que es la rotación del cuerpo y sirve para llevar su diámetro biacromial en relación con lo que es el diámetro anteroposterior del plano de salida de la pelvis. Por tanto, pues un hombro va a ser anterior y va a estar ubicado detrás de la sínfisis del pubis, y el otro va a ser posterior.
Y bueno, al parecer, pues este movimiento se va a llevar a cabo por los mismos factores pélvicos que nos produjeron la rotación interna de la cabeza. La siguiente, por favor. Y ya como tal, la expulsión pues va a ser casi inmediatamente después de la rotación externa, cuando va a aparecer el hombro anterior bajo lo que es la sínfisis del pubis y el perineo se va a distender pronto por la presencia del hombro posterior. La siguiente, por favor. Bueno, ya una vez que está desprendida la cabeza en occipito púbica, va a sufrir una segunda rotación y esta vez va a ser externa y va a estar en 90 grados al objeto de situar el diámetro bisacromial de los hombros, que en estos momentos pues, va a estar en plena excavación, sufriendo su rotación intrapélvica en el diámetro anteroposterior estrecho inferior. Y bueno, de esta forma se va a asomar debajo de la uretra lo que es el hombro anterior y posteriormente se va a desprender por la horquilla vulvar posterior. La siguiente, por favor. Pasando a los periodos del parto, pues se considera que el trabajo activo del parto se va a dividir en 3 periodos que mantienen una continuidad clínica y estos 3 periodos se van a denominar en el primero en primer periodo del parto o periodo de dilatación, el segundo periodo del parto o periodo expulsivo, el tercero que también es conocido como periodo del alumbramiento. La siguiente, por favor. Bueno, el primer periodo del parto o dilatación pues corresponde al intervalo de tiempo que va a transcurrir desde el inicio de las contracciones uterinas que van a producir las primeras modificaciones del cuello uterino hasta alcanzar la dilatación completa, es decir, aquella dilatación del cuello uterino que va a permitir el paso del feto. La duración de este periodo pues va a ser muy variable dependiendo de la paridad, características maternas y fetales. Al mismo tiempo pues también debemos de reconocerla, lo que es la dificultad en fijar exactamente pues el momento de inicio de este, ya que muchas mujeres ya que en muchas mujeres pues el periodo de transición entre el preparto y el parto propiamente dicho pues va a ser un poco difícil de precisar por distintos factores. Eh, Se considera que la duración media de este periodo en la gestante nulípara va a oscilar de entre 12 y 14 horas, con pequeñas variaciones, y en la gestante multípara entre 6 y 8 horas. Tenemos que el periodo de dilatación, a su vez, pues va a dividirse en 2 fases. La primera se va a caracterizar por una evolución lenta de la dilatación y en ella se van a producir esencialmente todos los cambios cervicales que van a facilitar la posterior progresión rápida de la dilatación. Esta primera fase se denomina fase de dilatación latente y va a terminar cuando el cuello se encuentra totalmente borrado y con una dilatación de 2 a 3 centímetros. Tiene una duración aproximadamente de unas 8 horas en la gestante nuligesta y de unas 5 a 6 horas en las multíparas. Y bueno, tras esta fase se va a iniciar la siguiente, que es denominada dilatación activa, que va a corresponder al parto clínico propiamente dicho y va a predominar con la dilatación completa. Esta fase pues se va a caracterizar por un incremento de la frecuencia, intensidad y duración, acompañado también con una mayor rapidez en la progresión de la dilatación, que va a ir aproximadamente de 1 centímetro por hora. Y bueno, en esta fase la variación entre la gestante nuligesta y multigesta va a ser menor. En la fase de dilatación activa se pueden considerar a su vez también 3 distintas etapas. Eh, un primer periodo de aceleración que suele tener una duración aproximadamente de unas 2 horas y en la que se van a conseguir los 4 o 5 centímetros de dilatación. Un segundo periodo que es de máxima velocidad de dilatación, también con una duración máxima de 2 horas, con el que se va a conseguir pues una dilatación de 8 a 9 centímetros. Y por último, pues la fase de desaceleración, que va a ser de una duración variable en la que se va a llegar a la dilatación completa.
Algunos consideran que en la nuligesta esta fase va a ir aproximadamente de 1 hora y en la multigesta va a ser de 20 minutos. La siguiente, por favor. En cuanto pues esto es todo lo que les había mencionado. La siguiente, por favor. El periodo expulsivo pues se va a iniciar también cuando se alcanza la dilatación completa y va a terminar con la expulsión del feto desde la cavidad uterina al exterior. Y bueno, en este periodo se va a producir la máxima actividad uterina y en él va a tener lugar el descenso de la presentación, la rotación, la flexión y el desprendimiento de la presentación y a continuación pues de todo el feto. La duración media de este periodo va a ser de un máximo de 60 minutos en la nuligesta y de 30 minutos en la multípara, siempre y cuando el estado fetal se considere normal. Y bueno, se va a considerar normal que la duración de este periodo pues pueda llegar hasta las 3 horas para la paciente nulípara y de 1 hora en la gestante multigesta. La siguiente, por favor. Bueno, y finalmente lo que es el tercer periodo, que es el de alumbramiento, va a abarcar desde lo que es la salida completa del feto hasta la expulsión completa de la placenta y los anejos ovulares. Y bueno, en este periodo van a desaparecer las contracciones clínicas dolorosas, aunque el útero siga contrayéndose para desprender y luego expulsar la placenta y lograr una contracción del útero que evite cualquier hemorragia posterior. Bueno, aquí Nis Wander definió que desde el punto de vista estadístico, la placenta se va a desprender y expulsar aproximadamente en 15 minutos, considerando pues este tiempo como el normal para el periodo de alumbramiento. Y bueno, la OMS también definió que una placenta debe expulsarse en un tiempo máximo de 60 minutos después de la salida del feto. Por ello, pues se va a aceptar que puede mantenerse una actitud expectante en este periodo hasta que no exista una hemorragia que obligue a una actuación activa. La siguiente, por favor. Y bueno, pues eso fue todo y estas son mis referencias bibliográficas. No sé si hay alguna duda o pregunta. Yo tengo una duda. Es que en la contractilidad uterina está el tono y la intensidad. Entonces había leído que el tono tiene una presión de 8 a 12 milímetros de mercurio y la intensidad de 30 a 50 milímetros de mercurio, pero no encontré y quisiera saber cómo se mide estos milímetros de mercurio en tono e intensidad. Sí, normalmente las pacientes que están en trabajo de parto, nosotros tenemos un aparato que le llamamos un registro cardiotocográfico. Ese aparato es un instrumento que nos sirve para valorar o realizar pruebas de bienestar fetal, pero también es un aparato que nos permite monitorizar cómo se está comportando ese bebé durante el periodo del trabajo de parto, asimismo monitorizar la contractilidad uterina. Entonces, los aparatos pues ya vienen graduados